Fíjate que yo te iba a decir, voy a empezar por la segunda pregunta que tú hacías, y es que la IA no nos va a ayudar a colaborar si nosotros no tenemos la intención de colaborar, ¿no? O sea, y además, yo creo que eso es bueno, ¿no? Porque si no, hay cosas que hoy hablamos de la IA y en otros momentos hemos hablado de otras herramientas. Hay veces que delegamos la responsabilidad de determinadas cosas esperando que haya otras que nos resuelvan problemas que son eminentemente nuestros, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo eso? Evidentemente, las herramientas lo que te ofrecen son más posibilidades. Antes decía Joaquín, oye, nosotros esto lo empezamos presencial, llegó la pandemia y dijimos, bueno, sigamos estas reuniones de comunidad virtualmente. Y eso lo que te da son más opciones. ¿Va a ser mejor la comunicación por el hecho de ser presencial o virtual? Bueno, depende mucho de la intención, depende mucho de lo que tú quieras hacer. ¿Y por qué empiezo por ahí? Porque respecto a la primera pregunta que tú decías, bueno, ¿qué podemos hacer en una unidad que somos dos? Fíjate, yo me acuerdo un ex jefe que tuvo, me decía, mira, cuando un presidente de un gobierno nombra a su equipo, ya te está diciendo claramente a qué le va a dar importancia y a qué no. Y estas cosas te las puedo decir, Ana, porque me parece que tú y yo ya somos de una generación parecida, hemos visto pasar mucha agua bajo el puente, y yo creo que lo mejor que uno puede escuchar a estas alturas son, ojalá, que las expectativas sean razonables, ¿no? Entonces él decía, mira, cuando nombra a tal persona como ministro, ya te está diciendo si ese va a ser un área al que le va a dar importancia, le va a dar prioridad, le va a dar recursos, y cuando pone a otras en otros lugares, pues ya sabes que eso no va a tener mucha prioridad. Entonces, en las organizaciones, en realidad, eh, a ver, es políticamente poco presentable declarar que el conocimiento no es importante, y de hecho el sector público es conocimiento puro, o sea, no hay otra cosa porque el sector público no vende ningún producto físico, pero aunque declaramos que nos importa, luego en realidad no le damos el nivel de prioridad que merece. Y no es que queramos engañar, ¿no? No es que queramos mentir, es lo mismo que tú ves a cualquier persona y tú le dices, oye, tú físicamente estás como te gustaría estar, y la mayor parte de la gente te va a reconocer que no, que le sobran kilos. ¿Y no te parece importante? Sí, pero tengo otras prioridades. Entonces, no es una contradicción en el discurso, es una contradicción luego en plasmar lo que tú dices que es una intención en realmente lo que se requiere para llevar esa intención a cabo. Entonces, en lo que nos suele pasar a nosotros cuando una organización te dice, oye, ¿nos puedes apoyar con esto? Lo que al final les preguntas es, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? Si te lo quieres tomar en serio, no hay ningún obstáculo que te impida hacerlo, porque lo que hay que hacer, lo que decía Ismael, oye, yo te voy a apoyar con metodologías para trabajar. El conocimiento lo tienes tú, pero yo te ayudo con metodologías que no son no te tienes que ir 5 años a hacer un doctorado a Harvard. Y tampoco tienes que comprar un SAP y hacer una inversión millonaria en herramientas y en plataformas. No, lo tienes dentro. Pero significa que tú tienes que tomarte esto como una prioridad, porque efectivamente si eres una organización de conocimiento te tienes que preocupar de tener una estrategia, de tener un equipo, de tener metodologías, de medirlo, de reconocerlo, de compensarlo, de entrenarlo, pero lo tienes que colocar al mismo nivel de importancia que otras cosas que tienes. Mientras no es así, evidentemente tú vas a dar una señal de que algo estás haciendo, pero nunca va a poder trascender, no porque no se pueda, simplemente porque en tu orden de prioridades hay otras cosas. Y ojo, es legítimo que eso sea así. Yo lo único que digo es, decláralo, justamente para que no crees falsas expectativas dentro de la organización, dentro del equipo, porque simplemente lo que tú necesitas es colocar esto en un lugar al que le vayas a prestar atención. Decía Joaquín, esto significa darle algo de tiempo. Tenemos que dedicar tiempo a reflexionar, tenemos que dedicar tiempo a sistematizar, tenemos que dedicar tiempo a compartir. No mucho, pero sí algo. Entonces, en unos días a días donde no sobra tiempo, si esto no tiene ese nivel de importancia y no se declara así y no se ejecuta de esa manera, lo que te pasa es que tienes una pequeña unidad que tiene algo de presupuesto, que lucha por intentar hacer cosas, pero la organización en realidad tiene otras prioridades. Y termino, que tiene que ver con la pregunta que hacía Luis. Cuando esa organización tiene una historia muy larga, la inercia es tan poderosa que intentar que un pequeño equipo con toda la voluntad y toda la intención logre cambiar unos grados la dirección de ese buque es muy complicado. Por tanto, yo creo que aquí uno tiene que acompañar el discurso con lo que hace realmente. Si creo en esto,
no hay problema, no hay obstáculos para hacerlo, pero lo tengo que dotar de las herramientas y la estructura que se necesita. Y si no, bueno, pues no lo declaro y ya está, no pasa nada. Y si me permites, empezar el cambio con aquellas unidades, departamentos, áreas que tengan una mayor sensibilidad por el tema. Claro, Y eso predisposición. es importante identificar esa predisposición, ese alineamiento, porque entonces es aquello típico, ¿no? Joder, mira, estos lo han hecho y les ha ido bien. Yo que era escéptico, pues igual me apunto al carro. Esa sería un poco la idea.